y 2 de la lectura de las generalidades del sistema nervioso. Uno de los subtemas que encontramos en las generalidades del sistema nervioso para hoy va a ser la teoría de los neurotransmisores. Entonces, apenas terminemos de hacer la revisión de este artículo y terminemos, entonces vamos entonces al capítulo que tiene que ver con el capítulo de los neurotransmisores. Entonces, vamos a empezar con Luis Moreno. En el momento en que yo diga para, yo entonces decido quién continúa. Para ir entonces colocando las participaciones y las notas que estén, o sea, que sean correspondientes a los temas. ¿Les parece, muchachos? Entonces, vamos a empezar. Voy aquí a colocarle silencio a mi presentación. Entonces, Luis Carlos, empiece. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y docentes. Hoy vengo a hablar sobre la síntesis de este artículo. Y pues empezamos con que el sistema nervioso está compuesto por células especializadas que son capaces de recibir y transmitir estímulos hacia diversos órganos y o glándulas del cuerpo. Aquí tenemos una pequeña organización que es más anatómica, donde observamos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En este vemos que el sistema nervioso central tiene unas subdivisiones que son el encéfalo y la médula espinal. Estos dos, el encéfalo está recubierto por el cráneo, la cavidad craneal, y la médula espinal por las vértebras. Entonces, en el encéfalo podemos observar que tenemos el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Dentro del cerebro podemos observar el tálamo y el hipotálamo y pues la médula espinal. En el sistema nervioso periférico observamos que hay dos divisiones, una somático y otra autónomo. En el somático vemos que es más lo voluntario y en el autónomo ya que son actividades que vienen siendo más involuntarias. En el somático observamos que tenemos nervios craneales, que son 12 pares, y los raquídeos que pues salen de la médula espinal. Y ya en el sistema nervioso autónomo también tenemos una subdivisión que es el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. El simpático por lo regular nos ayuda con situaciones de huida, alerta. El parasimpático va más asociado a la relajación, a hacer el contrario de lo que hace el sistema nervioso simpático. Y el entérico ya es como un pequeño sistema nervioso que es más de la vía gastrointestinal. Siguiente, profe, por favor. Dayana, Gabriela, ¿cuáles son las diferencias en las estructuras anatómicas del sistema nervioso simpático y parasimpático? Vamos a hacer, necesito que hagamos una revisión cefalocaudal. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel, qué pasa en nuestros organismos, en nuestros diferentes órganos? Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel del corazón? ¿Qué pasa a nivel del hígado? ¿Qué pasa a nivel renal? ¿Qué pasa a nivel de las glándulas? ¿Qué pasa a nivel hormonal? Necesito que hagamos una pequeña comparación de esas situaciones del simpático con respecto a las del parasimpático, por favor. Bueno, profe, el sistema nervioso simpático se encarga de activar la mayor parte de los órganos para que trabajen de forma más intensa, mientras que el parasimpático relaja la actividad de la mayoría de los órganos y ninguno de los dos interfiere en la función de la digestión. Vamos despacio, porque acuérdense que esto es más como un conversatorio, entonces no necesitamos ir tan rápido. Entonces vamos suave. Bien, siga, mija. El sistema nervioso simpático incrementa el gasto energético, dilata la pupila, acelera el ritmo cardíaco, la vasoconstricción arterial,
disminuye el peristaltismo intestinal, aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas y relaja la musculatura bronquial. Mientras que el sistema nervioso parasimpático evita un excesivo gasto energético. Hace que se contraiga la pupila, disminuye el ritmo cardíaco, vasodilatación arterial, aumenta el peristaltismo intestinal, disminuye la secreción de glándulas sudoríparas y contrae la musculatura bronquial. Bien, pare ahí. De ahí que, muchachos, hay algo importante con respecto a esta situación. Cuando yo tengo, por ejemplo, moléculas exógenas denominadas, por ejemplo, a ver si recuerdan el concepto de fármaco. A ver, a ver, María Andrea, ¿qué recuerda del concepto de fármaco? Pues, profe, hay que tener en cuenta de que fármaco es algo que nos sirve como tratamiento frente... ¿Qué es un fármaco? ¿A qué se es un refiere? compuesto de moléculas. Sí, una molécula farmacológica, ¿cierto? Sí, señora, que tiene un efecto frente a alguna situación que esté sucediendo en nuestro cuerpo. Listo, entonces hasta ahí, tranquila. Ojo, que hay que ir estudiando, hay que irse... Profe, lo que usted dijo que eran receptores exógenos y endógenos. Exacto. Tiene que ver con receptores exógenos y endógenos. Entonces, con respecto al sistema nervioso simpático, mire, ¿para qué me sirve básicamente esta situación? Me sirve fundamentalmente para que desde el punto de vista fisiológico o farmacológico existan unas moléculas que me puedan aumentar la síntesis adrenérgica o la síntesis parasimpática. Por ejemplo, me puedan estimular la síntesis del simpático o me puedan estimular la síntesis del parasimpático, porque recuerden que esos receptores que están allí a nivel del sistema nervioso simpático o parasimpático tienen unas acciones. Lo que decía ahorita la joven, ella decía, hay dilatación pupilar por acción simpática. Entonces, yo podría utilizar moléculas farmacológicas o exógenas que me estimulen al simpático. Ejemplos de sustancias que me puedan estimular al simpático. La adrenalina, un ejemplo, la epinefrina endógena. Otro ejemplo, que me puedan aumentar la síntesis de un determinado neurotransmisor produciendo estimulación adrenérgica. Un ejemplo, las sustancias anfetamínicas. Alguien ha escuchado muy probablemente hablar de las anfetaminas, el éxtasis, el popper, inclusive las sustancias derivadas, es decir, aquellas sustancias energizantes que tienen una sustancia que se llama guaraná. Esas sustancias pues serán estimulantes del sistema nervioso simpático. Por eso las anfetaminas se utilizan, por ejemplo, para mantenerse despierto durante largos periodos de tiempo. Eso es lo que ustedes, por ejemplo, utilizan, por ejemplo, en la noche para estudiar. Cuando utilizamos, por ejemplo, Vive 100, cuando utilizamos Red Bull, cuando utilizamos Monster, todas esas sustancias, muchachos, son estimulantes del sistema nervioso. ¿Qué sistema nervioso estará allí involucrado específicamente? Miren, el sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque tiene acciones adrenérgicas. Ahora, por el otro lado, se podrían encontrar unas sustancias farmacológicas que cuando se utilizan de manera excesiva, entonces podrían producirse lo que se llaman las intoxicaciones. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de los antagonistas? Entonces, por ejemplo, cuando las personas tienen una sobredosis por cocaína, la cocaína es un estimulante adrenérgico. Y entonces, una de las características clínicas de un individuo
o de una persona que tiene sobredosis por cocaína, muy probablemente estará relacionada con la dilatación pupilar, con la presencia de taquiarritmias, es decir, una frecuencia cardíaca elevada, la presencia de arritmias, y se podrían, por ejemplo, producir episodios de muerte súbita. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Sí me entienden lo que estoy tratando de decir? Sí, profe. Entonces, recuerden que el simpático, pues estará relacionado, como ustedes lo están allí explicando claramente, acciones que tienen que ver con mecanismos de alerta, huida, daño o, por ejemplo, situaciones asociadas a todo aquello que tiene que ver con el despertar y la actividad y el estado de ánimo. Ahora, yo puedo utilizar sustancias exógenas que me aumenten la actividad de ese sistema nervioso. Por eso a esas sustancias se les llama estimulantes. Son estimulantes adrenérgicos. Por eso, muy probablemente, una de las síntomas clínicos que ustedes van a encontrar cuando estén en su práctica clínica, ya cuando estén, por ejemplo, en urgencias o estén en valoraciones, en salas de valoraciones, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un paciente que con una sobredosis por cocaína llegará con unas pupilas dilatadas. ¿Por qué? Porque estas sustancias me van a producir todos esos efectos fisiológicos de lo que estaba hablando ahorita su compañera, la dilatación pupilar, el aumento de la frecuencia cardíaca, la disminución del peristaltismo intestinal, ¿sí? Los estados de vasoconstricción, es decir, podrá producir inclusive aumento de la presión arterial. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren cómo podemos integrar rápidamente un concepto con otro para que ustedes les quede todavía más claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Muchachos. Pues, Parasimpático, que no, ¿alguna profe. sustancia Bueno. puede ser la sustancia del opio? Sí, los fármacos derivados Opioides. opiáceos, sí señora, son estimulantes del simpático, utilizando unos receptores que se llaman receptores opioides, ¿sí? Y hay diferentes tipos de receptores opioides, pero no vamos a perder el rumbo de la clase, sino que vamos a tratar siempre de ir en orden y vamos a ir encaminándose en el tema. A ver dónde está. Siga, Luis Carlos. Luis. Hola, profe. ¿Podría pasar a la siguiente diapositiva? Pues estamos aquí, un momentico. Luis, ¿qué pasa con este sistema nervioso periférico? Hablábamos de un somático que está conformado por unos nervios craneales y unos nervios raquídeos. ¿Cuál es la función de los nervios craneales? Daniela Pedraza. Sí, profe. Dígame, mija, ¿qué pasa con los nervios craneales? Pues los nervios craneales son como para identificar si son... ¿Qué son nervios craneales? ¿Cuál es la función de los nervios craneales? que están relacionados como por lo sensitivo, ya como lo cefálico. Sí, digamos que son fibras que hacen parte del sistema nervioso somático, pero ¿cuál es la función de los nervios craneales en general? Recordemos, 12 pares craneales. ¿Qué función cumplen los nervios craneales? Pues cumplen la función de los sentidos, de los sensitivos, de los músculos, la activación de los músculos del cuello y la lengua, el movimiento de los ojos. ¿Quién tiene otro concepto sobre la función de los nervios craneales? Profe, ¿puedo hablar? Sí, dígame. Dice, o sea, que envía información sensorial procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central. Y recibe órdenes motoras de control musculoesquelético del cuello y de la cabeza. Y estas salen del
encéfalo y pasan a través del agujero del cráneo. Sí, muy bien. Eso, profe. Esa es la función de los nervios craneales. Muy bien. Siga, Luis Carlos. Bueno, ¿por qué se llama sistema nervioso? ¿Qué otros nombres reciben? A ver, Luis Carlos, está usted hablando del autónomo. El autónomo tiene 3 subtipos, ¿sí? El entérico, que generalmente pues es un subsistema muy especializado que aún todavía se encuentra en estudios. Entonces, Luis Carlos, con respecto al autónomo, ¿qué otro nombre recibe el sistema nervioso simpático? Luis Carlos. El simpático adrenérgico. Adrenérgico, y otro nombre que recibe es el toracolumbar. ¿Por qué? Porque él nace en las fibras toracolumbares. ¿Eh? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué otro nombre recibe el parasimpático? Daniela Pedraza. El parasimpático. Ya, tenía el micrófono apagado. Pues el parasimpático recibe como el nombre vegetativo o visceral. Bien, visceral, vegetativo, pero él tiene otro nombre, el craneosacro. ¿Por qué? Porque sus fibras generalmente son fibras sacras, que nacen en el sacro. ¿Qué acciones regula el etérico, Luis Carlos? Por lo menos relajar o contraer la musculatura intestinal y Ajá. por lo menos pues para el movimiento de los alimentos mediante el peristaltismo. Permite que se segreguen los ácidos para poder que los alimentos puedan pasar a los intestinos. Los esfínteres, control de esfínteres. Bueno, listo. ¿Puedo complementar Bien. algo importante ahí, Sí, profe? sí. Que pues acerca del peristaltismo y eso también es el que advierte sobre el hambre, pero también es el del control de saciedad. Ajá, sí, señor, así es. Profe, pero eso no Bueno, también depende de unas hormonas que son secretadas. sí, eso es una interrelación entre una cosa y la otra. Pero pues por eso les decía, mire, el entérico todavía está en estudios. Nosotros no podemos, todavía no hay datos claros acerca del sistema nervioso entérico. Por eso, en algunos libros ustedes encuentran generalmente que el sistema nervioso entérico no se encuentra dentro de la clasificación del autónomo. Hay libros que son mucho más especializados, que son mucho más nuevos, y entonces eso sí los vamos a encontrar con mucha frecuencia en los libros, pero en la actualidad no se utiliza tanto este sistema porque es un sistema que es incipiente, es un sistema que aún es desconocido. O sea, se requieren todavía muchísimos estudios acerca del subsistema que es del autónomo, porque se supone que hay acciones de las fibras nerviosas que están directamente implicadas con el sistema nervioso parasimpático, que hacen parte obviamente del lo entérico, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces, a ver quién va a continuar. Continúe Sebastián Morales. Listo, profe. Bueno, ahí tenemos esa diapositiva, entonces me voy a ir a la segunda. Vale, profe.
Bueno, entonces, los pasos para la formación del tubo neural. Pues el tubo neural se produce a lo largo de un proceso conocido como neurulación, en el que la notocorda y el conjunto del mesodermo lleva al ectodermo a diferenciarse a neuroectodermo. Y este se engrosa, que ahí tenemos el paso del engrosamiento, y termina por desprenderse de la hoja celular, formando la placa neural. Esta placa va a estirarse de manera rostrocaudal, de tal forma que va a generar pliegues, que con el desarrollo del feto pues van a ir creciendo. Se produce con el tiempo un hundimiento de la parte central, generándose un canal cuyas paredes van a ir cerrándose sobre sí mismas hasta generar una estructura en forma de tubo, que es el que conocemos como el tubo neural. Y este tubo empieza a cerrarse sobre sí mismo por la parte media, avanzando hacia los extremos. En este proceso también se separan y se desprenden del tubo las crestas neurales, que terminan generando el sistema nervioso autónomo y diferentes órganos y tejidos de los distintos sistemas corporales. Pues inicialmente el tubo va a estar abierto en sus extremos, formándose los neuróporos rostral y caudal, pero a partir de la cuarta semana empiezan a cerrarse. Y este cerramiento y el desarrollo del tubo generará diversas dilataciones en su parte rostrocraneal, que en el futuro configura las diferentes partes del encéfalo. Generalmente se cierra primero el extremo rostral alrededor del día 25, mientras que el causal suele cerrarse alrededor del día 27. Y existe un proceso de neurulación que es la denominada secundaria, en la que la parte del tubo neural correspondiente a la columna vertebral se forma y a la vez se ahueca. Y de esta manera hace que se vacíe la cavidad interna del dicho tubo, generando una separación entre el epitelio y las células mesenquimatosas, las cuales formarán el cordón medular. Y en la médula encontramos que en la parte ventral aparecen las neuronas motoras, mientras que las sensoriales aparecen en la parte más dorsal. ¿Alguien podría explicar esta diapositiva que está allí? Yo, profe. Dígame. Bueno, profe, pero para poder nosotros entender cómo se forma, pues esto hay que entender de que primero tuvo que haber pasado el embrión por un fenómeno que se llama gastrulación, ¿cierto? Que es donde se diferencia en las tres capas germinativas, como el ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, nosotros podemos ver que en rojo hay como una especie de tubito que es la notocorda. Esa notocorda, cuando a principios si están viendo la notocorda, mírenla. Ajá. Siga. Esa notocorda a inicios o ya en el desarrollo de la tercera semana comienza a invaginar. ¿Pero qué zona comienza a invaginar? La zona en el endodermo. Esta que está aquí. Ajá. Sí, señora. Y pues eso va a ocurrir hasta que se produce una invaginación total, que es en el mesodermo. Entonces ya pasamos a la figura B, aunque en la primera diapositiva se ve un poquito pues, mejor. Esa notocorda lo que hace es que se proliferen las células del mesodermo y del ectodermo. Es decir, que se proliferan células del mesodermo. Sí, señora. Ajá. Y esos serían los primeros indicios de un sistema nervioso. También esa notocorda lo que hace es sintetizar moléculas señalizadoras. ¿Para qué? Para que se produzca un engrosamiento del ectodermo.
y pues ese engrosamiento formaría lo que conocemos como la placa neural. Esa placa neural no es totalmente lisa, sino que tiene como una invaginación en la mitad tiene forma como de U, ¿cierto? Y pues eso es lo y que esta invaginación que ven aquí, ajá, es el tubo. Pero antes de eso, profe, se formaría lo del surco neural y los pliegues neurales que son las mismas crestas. Y pues ya como el compañero lo dijo, él no se cierra a la misma vez, sino que se cierra por partes, y cuando ya se cierra total, como lo vemos en la figura C, es que pues ya se ha formado el tubo neural y ya está en conjunto con la circulación sanguínea. También lo que podemos ver como de color gris era lo que antes eran pues los bordes de la placa neural, y ahora ha formado el ectodermo superficial o el epitelio ectodermal. No tengo presente el nombre. epitelio ectodermal. Exacto, epitelio ectodermal. Ajá. Y pues hay que también tener en cuenta de que lo que antes era el neuroporo craneal, perdón, es lo que va a formar las vesículas primitivas. Ajá. Y la parte caudal va a formar lo que es la parte sacro-baja y coxilla. Y pues como remanente de ello, vendría a quedar pues el ventrículo terminal y el filum terminal. Y pues si puedo continuar, en la otra imagen están lo que es las vesículas primitivas, que primero son tres, que son las primarias. La primera pues es el prosencéfalo, que es lo que se conoce como el cerebro anterior. La segunda es el mesencéfalo, que es lo que es cerebro medio. Y la tercera, el rombencéfalo, que es el cerebro posterior. Y pues eso se va a tener una subdivisión, que ya serían 5 vesículas secundarias. Y pues aquí podemos ver en la imagen que el prosencéfalo se divide en 2, telencéfalo y diencéfalo. Y pues eso va a tener otros derivados, pero ya en el adulto. El mesencéfalo continúa igual, y el rombencéfalo se divide en telencéfalo y mielencéfalo, y ya la parte inferior pues ya sería lo que es la médula espinal. Que es todo este canal que ustedes miran aquí en el centro. Es la médula espinal, y que generalmente está, que tiene un control o que tiene una función importante, y es ejercer el control autonómico. Es el centro del control autonómico. Continúe. Bueno, profe, entonces si quiere ya podemos a otra diapositiva. ¿Sí? Bueno, listo. Sí, señora. Bueno. Bueno, aquí ya sería lo que es el sistema nervioso central, ¿cierto? Pues nosotros sabemos de que el sistema nervioso central es el encargado de recibir la información y información sensorial, ¿cierto? Y pues cuando él recibe esa información, él la modula, la integra y pues por ende pues produce una respuesta. El sistema nervioso central está conformado en 2, en lo que es el encéfalo, que como lo dijo mi compañero al inicio, pues está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, y la médula espinal. Esa médula espinal, dependiendo en la zona donde nos encontremos, sería cervical, torácica, lumbar y sacra. Y por ende, los nervios raquídeos o espinales, pues conllevan también ese nombre dependiendo de la zona en donde se encuentren. El sistema nervioso también se divide en sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, pues es los nervios que se encuentran por fuera del cerebro, del encéfalo y la médula. Y pues ya como los habíamos nombrado, están los nervios, los nervios raquídeos, que pues abarcan la parte de extremidades superiores e inferiores y el tronco. Y los nervios craneales, que abarcan la zona de la cara y el cuello. Una pregunta, María Andrea, ¿esos nervios periféricos pueden llevar información al cerebro o no? Sí, señora, porque
están conformados por fibras eferentes y aferentes. Sí, señoras, las que van hacia y las que vienen de, es decir, Sí, señora. aquella información que va hacia el cerebro y aquella Es información aferente. que viene de allá hacia acá. Y la Muy que bien. viene del cerebro hacia los órganos es eferente. Y la que va de los órganos hacia el cerebro es aferente. Y ahí Sí, es donde se señora. hace la subdivisión de las fibras sensoriales y motoras. Muy bien. Ok. ¿Continúo, profe? Sí, señora. Bueno, pues en esta diapositiva podemos observar los diferentes nervios. Aquí en la primera, en la que está en el lado izquierdo, se encuentran los 12 pares craneales. Cada uno pues va a diferentes partes, tanto de la cabeza como del cuello. Está el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio ocular, el trigémino, bueno, todos los 12 que se encuentran allí. Y, señora. Siga, siga. Y en la imagen que se encuentra al lado derecho podemos encontrar lo que yo les decía, dependiendo la zona en donde pues se encuentre el nervio, va a recibir pues su nombre respectivo. Están los nervios cervicales, que ahí es donde yo tengo una duda, profe. ¿Sí? En la lectura decía que eran 8, pero mi pregunta es si los nervios salen dependiendo ¿cómo se dice? Los agujeros intervertebrales y no son 7 vértebras, no le... Sí, pero son 8 en total. Ya, profe. Ya. Están los dorsales, que serían los mismos torácicos. Están los lumbares, los sacro y los Miren nervios. que los nervios tienen, los nombres de los nervios generalmente están relacionados con la situación anatómica, con la conformación anatómica. Miren, los nervios cervicales que tienen que ver especialmente con las vértebras cervicales, los dorsales generalmente que están relacionados con las torácicas, los lumbares, por eso uno dice C1, C2, C3, C4, nervio cervical. D1, D2, D3, D4, lumbar, L4, L5, L1, L2. Y S1, S2, S3, eso es lo que se llama, ¿cómo se llama eso? ¿El mapa? En anatomía ustedes lo vieron. Por ejemplo, si yo tengo una lesión L4, L5, ¿dónde lo miro? ¿Cómo lo miro? Eso es como un mapa. ¿Cómo se llama ese mapa? No, profe, no lo tengo presente. ¿Quién sabe cómo se llama ese mapa? A ver, allá. Daniela Pedraza. Angie Daniela. Sí, pero por eso, pero ¿cómo se llama? Eso está bien, lo que usted dice. ¿Dermatomas? Está bien. ¿Cómo? Eso. ¿Dermatomas? El dermatoma. Sí, señora. Muy bien. Siga. Bueno, profe, en la diapositiva que se encuentra pues en la parte izquierda, aquí podemos observar cómo se encuentra pues representada la sustancia gris y la sustancia blanca. Normalmente pues en el cerebro la sustancia gris se encuentra en la parte externa y la sustancia blanca en la parte interna. Y en la médula sucede lo contrario, la sustancia gris en la parte interna y la sustancia blanca en la parte externa. También hay que tener presente de que en el cerebro se encuentran unos ventrículos. En esos ventrículos circula el líquido cefalorraquídeo. Bueno, también hay que pues, ver en la imagen de abajo que el cerebro se encuentra dividido en dos, ¿cierto? En el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, y por un surco
que se encuentra en la parte de la mitad, que se llama surco interhemisférico. Y en la imagen más pequeñita, ahí podemos observar el cuerpo calloso, que es cómo se comunican los dos hemisferios. El cerebro pues está cubierto por unas capas que se llaman las meninges y pues de estructura ósea por el cráneo. Ya, profe. Ya, continúo. Profe, estaba muteada. ¿Se le fue la señal a la profe? Profe, está muteada. Apagó el micrófono sin querer. Ay, perdón, Mariana Jaramillo tenía el micrófono apagado. Señora. Mariana Jaramillo, continúe, mija. Listo, bueno, entonces como ya vimos a lo largo de la exposición, tenemos ahorita, vamos a revisar el sistema nervioso autónomo, y este sistema nervioso autónomo va a regular las funciones involuntarias. ¿Qué quiere decir eso? Que no la podemos regular a conciencia. Entonces, este sistema a su vez se va a dividir en dos, ¿cierto? Tenemos el sistema nervioso simpático y también tenemos el sistema nervioso parasimpático. Ellos van a tener como, o sea, van a ser como los encargados de mantener como la homeostasis en todo el cuerpo, o sea, el equilibrio, el estado de equilibrio de todo el organismo. ¿Por qué? Pues yo voy a poner como un ejemplo un poquito como más para pues, darle como ejemplo a esto. Entonces, supongamos que nos estamos comiendo una empanada y ocurre un terremoto, un temblor o cualquier otra situación que nos ponga pues en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro sistema nervioso simpático se va a activar. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco, cosa que bombear más sangre para poder que la sangre llegue hacia los diferentes músculos que son los que van a necesitar la mayor parte de la irrigación para poder emplear lo que vamos a oír, la huida. Entonces, es algo curioso porque en este sistema nervioso simpático y en el parasimpático, ellos son muy, o sea, contradictorios, mientras que el sistema nervioso simpático activa, o sea, incrementa como el movimiento, el estado de alerta. El parasimpático trae como la calma después de haber estado alerta. Pero resulta que lo curioso es que en la parte intestinal hacen todo lo contrario. Entonces, como yo había mencionado que nos habíamos estado comiendo una empanada sentados y ocurría un temblor, entonces, ¿qué pasa? El flujo, la irrigación sanguínea que en esos momentos podría estar causando peristaltismo intestinal, que es el movimiento pues, de la comida para poder que llegue hasta donde tenga que llegar, se ve interrumpido. Porque la sangre no se necesita ahí para digerir la empanada, sino que se necesita en estos momentos para los músculos y así pues causar la huida. Entonces, pues tenemos que mientras el simpático pues dilata la pupila, que es la midriasis, el parasimpático la contrae, que es la miosis. El simpático acelera el ritmo cardíaco, el parasimpático lo disminuye. Provoca el simpático la vasoconstricción arterial y pues el parasimpático como que logra calmar ese estado de estrés. Entonces, ¿qué pasa? El simpático va a incrementar el gasto energético frente a condiciones adversas, mientras que el parasimpático va a evitar el excesivo gasto energético. ¿Podría continuar, profe, por favor? ¿La diapositiva? Sí. Ok, bueno, entonces como yo les contaba, tenemos pues aquí más explicadito la parte pues contraria del sistema nervioso simpático y parasimpático. Como les decía, el simpático, acá en el cuadrito lo dice, activa el organismo ante situaciones de emergencia o estrés, mientras que el parasimpático va a regular las actividades, o sea, como que lo va a retornar al estado inicial, después de haber activado el parasimpático para poder mantener la homeostasis. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, la midriasis, que es la dilatación de la pupila, y la miosis, que es la contracción de la pupila, la va a provocar el parasimpático. Les contaba también la vasoconstricción arterial, va a relajar la musculatura bronquial, disminuye también el peristaltismo intestinal, porque como les decía antes, pues lo que necesita nuestro cuerpo es como tan inteligente, que él mira es dónde vamos a necesitar como que el mayor gasto, o sea, el mayor pues trabajo de ese sistema. Y pues el parasimpático se va a encargar más que todo como de disminuir o de frenar un poquitico las acciones del simpático, mantener o establecer la calma. ¿Puede continuar, profe? Sí. Bueno,
los ganglios. Bueno, resulta que los ganglios son puntos donde se van a producir los relevos, ¿cierto? Para que la señal es como un peaje, por decirlo así, donde para que la señal no pase directa, sino que haga como un, o sea, pare un momentico en los ganglios. Resulta que hay dos tipos de ganglios. Tenemos unos ganglios sensitivos y tenemos unos ganglios autónomos. Los ganglios sensitivos van a estar ubicados explícitamente en la raíz posterior de los nervios raquídeos. Y los ganglios autónomos, ellos van a estar situados a lo largo de las fibras nerviosas eferentes. O sea, van a estar a todo lo largo, o sea, lo podemos encontrar en cualquier parte a lo largo de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo. Pero los ganglios sensitivos sí van a estar específicamente en la raíz de la raíz posterior de los nervios raquídeos. Tenemos también que... ¿Puede continuar, profe? Bueno, tenemos que son 32 nervios raquídeos, ¿no? Ellos se desprenden de la médula espinal y ellos van a tener su nombre, pues, dependiendo de la región donde van a ellos a salir. Entonces, ellos se van a unir en dos raíces. Ellos se van a unir a la médula en dos raíces. Como le comentaba, en la raíz anterior va a tener las fibras eferentes motoras. ¿Qué quiere decir? Es como la señal de respuesta. Y la raíz posterior son las fibras aferentes, que son las sensitivas. Por ejemplo, las sensitivas van a recibir como, por ejemplo, si me pinché un dedo, si me quemé, y van a llevar esa información, vea, se está quemando hasta el cerebro para poder tomar una decisión. Mientras que los eferentes van a decirle a los músculos, vea, quite la mano o levante la mano. Esos son como que más que todos los que dan la respuesta. ¿Puede seguir, profe? Bueno, entonces aquí, como les había mencionado antes, dependiendo del lugar de donde emerge el nervio raquídeo, va a tener su nombre. Vamos a tener cervicales que va desde el C1 hasta el C8, pues no va a ser pues como usted mencionaba ahorita, hay uno que se encuentra entre C7 y C8, creo que es el octavo. El dorsal, pues que el de va desde 1 hasta D12, el lumbar, que es en la espalda baja de L1 hasta L5, y la sacra, que ya es del S1 al S5. Pero acá tenemos que en el coxis solamente vamos a tener un nervio, que va a ser el nervio coxígeo. Acá, pues como hemos visto antes, tenemos acá las raíces. Acá podemos ver un ganglio sensitivo, que parte de la raíz posterior, y pues las que están como cositos azulitos, no sé si las ven aquí, las que están de color azulito, ahí vemos un ganglio, la partecita que se ve como inflamadita, ese sería un ganglio sensitivo que está en la parte posterior, en la raíz posterior, y tenemos acá abajo la raíz, disculpe, la raíz anterior. ¿Puede proseguir, profe, por favor? Bueno, ahorita vamos a ver la clasificación de las neuronas. Resulta que pues, las neuronas es como la unidad fundamental de ese sistema nervioso. Es la que nos va a dar como son pequeños cerebritos que nos van a dar como a establecer una red de conexiones para lograr pues un propósito. Resulta que tenemos tres tipos de neuronas, pues acá la pueden ver en la imagen. Tenemos unipolar, bipolar y multipolar. La unipolar son dos ramificaciones cuyo axón se desprenden del mismo lugar del soma. Por acá la podemos ver. La bipolar es que cada axón se desprende de diferente lugar del soma. Y las multipolares, que son las más numerosas, son de una misma ramificación, se desprenden muchas dendritas y también el soma contiene dendritas. ¿Puede proseguir, profe? Bueno, entonces acá podemos ver la estructura neuronal. Tenemos que las dendritas, tenemos núcleo, es una célula... parece una célula, tiene todas las mismas organelas que cualquier célula, pero esta va a tener un alto contenido de mitocondrias. ¿Por qué? Porque resulta que ellas, para poder transmitir los impulsos, van a necesitar mucha energía. Entonces, todo el axón va a tener mitocondrias, va a estar lleno de mitocondrias. El axón es la prolongación más larga y va a tener un recubrimiento de mielina. Esa mielina lo que va a hacer es hacer que esa señal no se me escape. Es como si yo tuviese un tubo de corriente y le pongo la parte de afuera, que es creo que de plástico, para poder que la señal no se pierda. Eso más que todo va a ejercer esa función. Entonces tenemos un cuerpo celular, tenemos un núcleo, tenemos dendritas y tenemos las dendritas acá terminales, las cuales van a realizar la sinapsis. ¿Puede proseguir, profe? Bueno, acá tenemos la imagen de... Esta más que todo es una sinapsis química, porque es que hay dos tipos de sinapsis, ¿no? Tenemos sinapsis eléctrica y tenemos sinapsis química. La sinapsis química se va a ver mediada por los neurotransmisores, mientras que la eléctrica por los iones. Entonces ya les voy a comentarles acá.
Tenemos acá la neurona, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener más explicadito como las partes de esa neurona. Vemos un núcleo, vemos un nucleolo y una membrana, o sea, las organelas que ya conocemos de otras células, ¿cierto? Tenemos también las dendritas, tenemos también el cono axónico y tenemos la parte de mielina. Resulta que como ven arribita, ven unas vesículas que adentro tienen punticos verdes. Esos punticos verdes son los neurotransmisores. Creo que en la siguiente diapositiva explica cómo, me explica cómo creo que es la... Ah, bueno, entonces creo que me adelanté. Bueno, entonces venga, yo les cuento primero aquí. Resulta que tenemos los oligodendrocitos. Ahí como ustedes lo pueden... Ah, me la paso, profe. Ya. Ahí tenemos los oligodendrocitos. Entonces, esos oligodendrocitos, ¿qué me le van a hacer a la neurona? Ellos me le van a fabricar la vaina de mielina. No son oligodendrocitos, son oligodendrocitos. Ah, qué pena, profe. Oligodendrocitos. Bueno, tranquila, no hay problema. Bueno, gracias. Esos oligodendrocitos, ellos me van a mantener y a fabricar la vaina de mielina. Y como los vemos ahí agarraditos, parecen como una telarañita. Ellos me le van a dar soporte a toda la red neuronal. Perdón. También tenemos los astrocitos, que son muy numerosos, y tenemos la microglía. Es más que todo, la microglía creo que funciona también como del sistema inmune, como que protege también esa red neuronal. Y los astrocitos, ellos aparte también de funcionar como estructura, ellos tienen un papel importante que son como una barrera creo que hematopoyética, no me acuerdo. Hematoencefálica. Esa es así. Esa barrera hematoencefálica es como va a ser un selector de qué pasa y qué no pasa a ese sistema. ¿Puede proseguir, profe, por favor? Sí, señora. Bueno, pues aquí vemos lo de la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. Entonces vamos a ver cómo la diferencia entre las dos. Resulta que tenemos la sinapsis eléctrica por un lado. Esta sinapsis es más rápida. También se origina por el paso de iones a otra neurona, se comunican directamente. O sea, la neurona tiene que unirse con otra neurona para poder que haya una sinapsis eléctrica. No necesita liberación de neurotransmisores, como yo le había dicho. Y la sinapsis química, ellas van a presentar un botón presináptico, que es la que va a activar la neurona para poder que salgan esos neurotransmisores. Esta sinapsis química, a diferencia de la eléctrica, no necesita que la célula esté juntico a la otra. O sea, porque ella libera neurotransmisores y así la señal no se pierde. Entonces, esa es la diferencia como entre las dos, que una necesita y requiere neurotransmisores mientras que la otra no. Pero la otra sí necesita que la neurona esté cerquita para poder que la señal no se pierda y para poder enviar la señal. ¿Puede continuar, profe? Bueno, aquí tenemos la sinapsis eléctrica, donde vemos que, mire, como les había mencionado antes, la neurona tiene que estar conectada con la otra parte, con la contraparte, para poder que la señal no se pierda. La diferencia de esta es que vamos a tener diferentes canales, diferentes proteínas que nos van a servir de anclaje, como lo son la unión de hendidura y el canal iónico, donde a través de iones se va a dar la señal eléctrica. Entonces, esta es muy sencilla, o sea, esta no implica mayor cosa, y la química es la más común. ¿Puede proseguir, profe? Que creo que sigue la química. Ah, sí, está la química, a ver. Entonces, bueno, supongamos que la señal viene, o sea, la neurona se despolariza y ¿qué pasa? El potencial de acción se activa. Entonces, cuando activamos el potencial de acción, ¿qué pasa? Se abren los canales de calcio. Cuando se abren los canales de calcio, se une a un sensor de proteína, que ese sensor de proteína lo que va a provocar es que las vesículas que contienen los neurotransmisores, se vayan a pegar hacia la parte ya final de esa neurona presináptica. Entonces, ella es liberada por medio de exocitosis hacia el espacio sináptico. Después de que es liberada al espacio sináptico, perdón, ella va a ser recibida por ciertos receptores de la neurona postsináptica. Entonces, pues repasemos hasta ahora. Los neurotransmisores se transportan por todo el axón, después de que la célula pues ingresa el calcio, se van a transportar por todo el axón de la neurona a través de los microtúbulos. Esos microtúbulos van a llevar todas esas vesículas hasta la parte donde va a realizar la sinapsis la neurona. Entonces vemos aquí pues la clara diferencia, que pues este es un proceso un poquitico más complejo que el proceso eléctrico, pero la mayoría de neuronas la sinapsis química es más abundante que la sinapsis eléctrica. Listo, profe. ¿En qué consiste el fenómeno de la recaptura de un neurotransmisor? Bueno,
resulta que creo que, pues me parece haber leído que resulta que la neurona posináptica va a tener como ciertos receptores y esos receptores se van a encargar como de devolver y recaptar ese neurotransmisor. Pero no sé, en otra parte leí que ellos también la podían como volver a liberar. No sé. En este caso, cuando la recaptura, pues obviamente cuando la recaptura, pues el neurotransmisor generalmente no va a poder salir al espacio posináptico y no va a poder ejercer una posible acción. Un ejemplo, lo que pasa con la síntesis de serotonina. Un ejemplo de un neurotransmisor que ya los vamos a mirar. Un ejemplo claro de un neurotransmisor, lo que pasa con la serotonina. Por ejemplo, en algunos trastornos, todo esto de lo que está hablando la compañerita, pues es un proceso fisiológico en condiciones totalmente normales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay recaptación de esos neurotransmisores? Pues, ¿qué quiere decir? Que esta molécula o esta célula no es capaz de liberar a ese neurotransmisor. Por el contrario, el neurotransmisor se recapta. Un proceso relacionado con ello, lo que pasa, por ejemplo, en los trastornos asociados a ver un ejemplo, la depresión. Recuerden que hay unas moléculas neuroquímicas, por eso se llama sinapsis química, un neurotransmisor o neurotransmisores que están implicados en estos procesos. ¿Cuál definitivamente son estos neurotransmisores? Un ejemplo, la noradrenalina, la dopamina que sintetiza la noradrenalina y la serotonina. Son neurotransmisores, también llamadas aminas endógenas. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo en pacientes, por ejemplo, en un trastorno cualquiera que sea, un ejemplo, en la depresión, los pacientes que hay pacientes que patológicamente este proceso fisiológico se encuentra disminuido. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que se produzcan procesos asociados a la exocitosis, pues estos neurotransmisores se queden atrapados, se recapturen. En el momento en que se recapturan, pues este neurotransmisor que no puede salir al espacio, pues no podrá ejercer un efecto. Y entonces, un ejemplo, aparecen los síntomas depresivos, la disminución del estado de ánimo, la somnolencia muy probablemente, la hipersomnia muy probablemente, los sentimientos o las sensaciones de tristeza. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque habrá muy probablemente sustancias exógenas que me van a inhibir la recaptura de estos neurotransmisores. Y al inhibir la recaptura de estos transmisores, ellos se aumentarán los procesos de exocitosis, es decir, de liberación del neurotransmisor al espacio posináptico para que éste finalmente produzca un efecto fisiológico que va a ser, por ejemplo, el aumento de los estados de alerta, la mejoría de los estados de ánimo, la mejoría del sueño, la mejoría de todo eso que tiene que ver con las ideas depresivas o con las ideas de, un ejemplo, ideas de suicidio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fisiopatológicamente se ha descrito que estos trastornos están asociados a una disminución, ¿sí?, de estos neurotransmisores. ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe, una pregunta. Sí, dígame. Así como hay fármacos que hace pues de que se inhiba pues de que no se expulse el neurotransmisor, también hay fármacos que provocan de que los neurotransmisores no sean exocitados. Sí, señora, o sea, que disminuyan, o sea, que produzcan la disminución de la síntesis de estos neurotransmisores. Lo que ocurre, por ejemplo, con los trastornos, con la esquizofrenia.
La esquizofrenia, por ejemplo, se asocia a un aumento de la actividad de dopamina en los receptores D2, dopaminérgicos subtipo 2. Entonces, ¿qué pasa con esos receptores? Esos receptores D2, que son estos receptores que se encuentran aquí en los espacios posinápticos, pues ellos están todo el tiempo, la dopamina está saliendo de manera exagerada a nivel de esos subtipos de receptores y entonces se producen. Recuerden que la dopamina o que la vía dopaminérgica regula 3 funciones que son, por ejemplo, lo cognitivo, entonces por eso se producen las alucinaciones, todo eso que tiene que ver con el trastorno psicótico, ¿sí? Y con la agitación motora. Entonces, cuando hay un aumento exagerado de los niveles de dopamina, pues existirán sustancias que en vez de aumentarla, pues van a regular la síntesis de la dopamina. ¿Sí me hago entender? Entonces, en los estados depresivos habrá sustancias que se llaman inhibidores de la recaptura de serotonina, de noradrenalina o de dopamina. Por el contrario, en pacientes con esquizofrenias o con diferentes trastornos esquizoides, entonces habrá, por lo contrario, un bloqueo de receptores D2, a nivel D2, D1, D2, D3, D4. Hay 4 tipos de receptores dopaminérgicos implicados y al haber esos 4 receptores con una mayor implicación de receptores D2, pues ese fármaco ¿qué hace? Bloquea esos receptores. Al bloquearlos, pues me va a inhibir la salida de noradrenalina en el espacio posináptico, inhibiendo las ideas, las alucinaciones, los pensamientos, por ejemplo, las ideas persecutorias, la agitación motora que también se produce en pacientes con trastornos esquizoides. ¿Sí está claro hasta ahí, muchachos? Sí, profesor. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra cosa que yo quisiera que, a ver dónde está, a ver aquí, Lina Castaño. ¿Dónde está Lina? Sí, profe. Lina, sí. Hágame el favor, vamos a explicar nuevamente este proceso donde se produce un potencial de acción a nivel de los axones terminales. A ver, volvamos nuevamente a hacer la relación que hay en ese mecanismo. Bueno, profe, entonces, en los terminales presápticos, cuando llega el estímulo, entonces va a hacer una despolarización. Ese impulso nervioso va a hacer una despolarización y me va a abrir en la membrana plasmática los canales de calcio. Estos canales de calcio van a ir intracelularmente a activar canales de calcio. Sí, se abren canales de calcio. O se cierran canales de calcio. ¿Cómo es la cosa? ¿Se abren o se cierran canales de calcio? Se abren. Ajá. Listo. Bueno, se abren los canales de calcio y este calcio intracelular me va a ayudar al funcionamiento de diferentes moléculas dentro del axón para poder que se fabriquen y se formen en vesículas el neurotransmisor. Y este neurotransmisor poder ser viajado hacia el final ya de la terminación presináptica para que por endocitosis salga el neurotransmisor al la brecha sináptica o la hendidura sináptica y en los receptores de la célula postsináptica, o sea, la terminación postsináptica de la otra célula, estos hagan sinapsis, por decirlo ahí, queden en los receptores y puedan realizar una respuesta en la célula postsináptica. ¿De qué depende la respuesta fisiológica de un neurotransmisor? Por ejemplo, si el neurotransmisor implicado allí es GABA, ¿cuál será la respuesta fisiológica a nivel del sistema nervioso? El neurotransmisor GABA es... Sí. ¿Me está preguntando a mí o a otra persona?
Cristian Fuentes. El GABA. Si el neurotransmisor implicado allí es GABA, ¿cuál será la respuesta fisiológica en el sistema nervioso central? Pues lo va a inhibir, profe. ¿Sí? Es inhibitorio. Habrá inhibición del sistema nervioso central porque esa es su característica per se. Esa es Entre su comillas sería fisiológica. Exactamente. Esa sería la función fisiológica de GABA. ¿Estamos de acuerdo o no? Ustedes sí me entienden eso, o sea, la función per se original de un neurotransmisor. Por ejemplo, en el sistema nervioso central habrán unos neurotransmisores que son excitatorios del sistema nervioso central y unos neurotransmisores que son inhibitorios del sistema nervioso. Uno de los principales es GABA. GABA será inhibitorio del sistema nervioso central. Y otro ejemplo, si yo estimulara, por ejemplo, a glutamato, Dayana Gabriela, ¿qué ocurriría? ¿Sería excitatoria? ¿Cómo? ¿Sería excitatorio? Pues sería excitatorio del sistema nervioso central. Entonces, miren que todos esos neurotransmisores pues van a tener unas funciones fisiológicas. Y entonces, un ejemplo, en pacientes o individuos que sufren de trastornos asociados al Parkinson, ¿qué pasa? ¿Qué neurotransmisor estará implicado de manera directa allí? ¿Qué neurotransmisor estaría implicado en la enfermedad de Parkinson? La dopamina. ¿Dopamina? La dopamina, exactamente. Entonces, si ustedes miran, la dopamina tiene diferentes funciones. Es una amina adrenérgica, también es un neurotransmisor, ¿sí? Entonces está implicada en muchísimos procesos fisiológicos. Y cuando se disminuye la dopamina a nivel de los ganglios basales, se produce o habrá ciertas alteraciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson. Lo mismo pasa con los trastornos esquizoides. En los trastornos esquizoides, pues habrá un aumento de la actividad de dopamina. ¿En qué subtipo o cuáles son los subtipos de receptores más implicados en este tipo de patologías? Los receptores D2, que son los que más se relacionan con el aumento o con la salida de noradrenalina en los espacios postsinápticos. Pasa lo mismo con el glutamato, pasará lo mismo con GABA, pasará lo mismo con la serotonina, y entonces yo puedo decir, existen sustancias que son inhibidoras de la recaptura de serotonina, impiden que esa serotonina vuelva a la vesícula y no ejerza una acción, porque habrán procesos patológicos mediado por cualquier causa, no se sabe cuál, que se disminuya, en la cual haya una disminución de monoaminas. Se llama la teoría de las monoaminas. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, señor. Bueno. Bien. A ver, Camilo Ágredo. Continúe, Camilo. Profe. Ahí claro, está. profe. Los neurotransmisores. Vamos a tener en cuenta de que los neurotransmisores pues, son sustancias químicas. Van a ser elaboradas por los ribosomas y sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso. Estos, como acabamos de ver, estos van a tener, pues digamos así, una comunicación con otras neuronas para generar un estímulo ya a nivel sistémico, ¿ya?
Entonces, estos son segregados a partir de las terminaciones axónicas y van a pasar de una vesícula para ser expulsados y ir hacia otra neurona. Entre los neurotransmisores existen más de 25 neurotransmisores y uno de los más significativos, sí, es la acetilcolina. Su precursor va a ser el éster acético de la colina y va a ser un mediador excitatorio. Lo vamos a encontrar en la corteza cerebral, en los núcleos de la base y en las conexiones neuromusculares. ¿Ya? ¿Qué pasa con la acetilcolina? Explíqueme bien cómo es eso de la acetilcolina. Pues, profe, de lo que me acuerdo en fisiología, era de que la acetilcolina era pues como acabo de decir, es un excitador que permitía la contracción muscular debido a un potencial de acción. Entonces, como lo acabaron de explicar mis compañeras, se va a liberar mediante vesícula, disculpe, se va a liberar calcio y a la liberación del calcio se va a permitir la liberación de la acetilcolina, provocando la contracción muscular mediante un potencial de acción. Bueno, ¿qué otras funciones fisiológicas tiene la acetilcolina? Vamos a ver acá. Lady Joana Cifuentes. ¿Qué otras funciones tiene la acetilcolina? Pues como lo dijo mi compañero, es un mediador excitatorio para el sistema nervioso y él se encuentra pues regado por todo el sistema nervioso central, como en la corteza cerebral, en los núcleos basales, como los núcleos caudados, y también se encuentra en las neuronas de la médula espinal y ayuda a comunicar entre las neuronas y los músculos para hacer las contracciones musculares. Bueno, a mí me gustaría que alguien me explicara bien esa gráfica que ustedes tienen allí. A ver, Juan José Urrea, explíqueme nuevamente esa gráfica. Juan José. Qué pena, profe, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo? Me repite la pregunta, por favor, profe. Es que no entendí bien. Usted fue el que expuso ahorita, ¿cierto? No, profe. Juan José, explíqueme bien esta gráfica, esta última gráfica que no la entendí muy bien. La que existe más de 25 neurotransmisores. Sí, esa que está allí, mijo. Listo. Pues ahí dice que existen más de 25 neurotransmisores y dice que los más significativos son la acetilcolina y el éster acético, que es éster acético de colina. Entonces dice las funciones que tiene este. Entonces dice, ¿dónde se sintetiza? Entonces dice que se sintetiza en la neurona simpática, parasimpática, pre y postganglionar. Dice que es un mediador excitatorio que está ubicado en la corteza cerebral, núcleos basales, motoneuronas, de la médula espinal, conexiones y neurotransmisores. Se encuentra, además que es un mediador excitatorio, que está ubicado en diferentes estructuras. Estas estructuras son la corteza cerebral, los núcleos basales, en las motoneuronas de la médula espinal y en las conexiones neuromusculares. ¿Sí? Se sintetiza allí, media allí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa eso? Explíqueme eso que desaparece de la hendidura sináptica.
Pues cuando es el botón posináptico lo absorbe para dar la emisión de la señal, ya las enzimas llegan y la deshacen, profe. Las enzimas la metabolizan. Exacto. Al metabolizarla, pues obviamente la preparan para su eliminación. Y entonces habrán unas enzimas que producen su hidrólisis, que son la acetilcolinesterasa por acción de la acetilcolinesterasa y de la butilacetilcolinesterasa en el espacio interneuronal, ¿sí? Por lo cual, entonces le dan liberadas a un espacio que se llama el espacio intersináptico, y del espacio intersináptico será llevada a partir de otra enzima que se llama la pseudocolinesterasa, que se hidroliza en colina y acetato, ¿sí? Y entonces, a partir de este mecanismo, finalmente, pues es receptada nuevamente hacia las vesículas presinápticas y al resto del organismo. Eso es lo que quiere decir el fenómeno de lo que tiene que ver con, o esta parte que tiene que ver con el desaparece, porque es que miren que ustedes colocan aquí, ¿dónde se sintetiza? Es decir, ¿qué significa sintetizar? Esa palabra sintetizar. Fabricar, crear. Se sintetiza, se crea, se origina, ¿sí? En la neurona. ¿Qué excita? O sea, es un neurotransmisor mediador excitatorio que se ubica, este es el lugar de ubicación, pero cuando a mí me dice desaparece, ¿desaparece de qué? ¿Por qué desaparece? Esa es prácticamente la pregunta, ¿por qué desaparece? Pues, profe, por fenómenos asociados a eventos metabólicos, por ejemplo. El metabolismo es eso, la preparación o una serie de reacciones químicas que le ocurren a una molécula para facilitar su eliminación. Eso es el metabolismo. ¿Bien? Entonces, ¿qué sería allí? ¿Qué pasaría allí? A ver, ¿quién me explica ese proceso? ¿Lo puede hacer, profe? ¿Cómo? ¿Lo puede hacer, profe? No escucho nada. Que sí lo puedo hacer. Sí, claro, mija. Bueno, profe, entonces la acetilcolina desaparece de la hendidura simpática, esencialmente por la hidrólisis de la enzima acetilcolinesterasa, que al ser liberada al espacio interneural es captada por los receptores postsinápticos, los cuales son liberados inmediatamente al espacio intersináptico. Posteriormente, la pseudocolinesterasa hidroliza la acetilcolina. Posteriormente, a partir, es decir, cuando es liberada ese espacio intersináptico, una enzima que se llama la pseudocolinesterasa, ¿qué hace? Hidroliza la acetilcolina. Ajá. Hidroliza la acetilcolina produciendo un efecto sostenido recuperando la capacidad de respuesta del neurotransmisor, además de ser receptada por las vesículas presinápticas al resto del organismo. Bueno, entonces ahora con su propia palabra explíqueme qué es lo que quiere decir eso. Profe, que entonces pues esta hormona acetilcolina va a ser, para que ella se pueda desaparecer, ella tiene que sufrir un proceso de hidrólisis, ¿no? Este proceso de hidrólisis va a ser llevado por la enzima acetilcolinesterasa, que en primera instancia va a ser llevado por la enzima acetilcolinesterasa, y esto va a suceder en el espacio interneural. Luego, esta hidrólisis va a ser captada por los receptores postsinápticos, y de aquí lo van a liberar al espacio intersináptico. Después de esto, lo que va a pasar es que esta liberación va a ser que la enzima pseudocolinesterasa
va a ser otra vez otro proceso de hidrólisis, haciendo que la A ver, para todos el proceso, muchachos, a ver, el proceso, todo proceso que involucre hidrólisis, oxidación y reducción no son más que moléculas activas que por procesos químicos se reducen. Es decir, de una molécula grande se inactiva. Es decir, es como cuando usted destruye una molécula y esa molécula sintetiza moléculas más pequeñas para facilitar la salida y finalmente producir su eliminación.